Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, el cual les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el día de hoy contamos con la presencia de la profesora Natalia Mendoza, magíster en filosofía, egresada también de la Escuela de Filosofía, la compañera Natalia Lázaro, egresada también de la Escuela de Filosofía. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Buenos días. De hecho, agradezco la invitación. Y quisiera pues abrir el espacio compartiendo una frase motivadora. Disculparán, pues hoy estoy un poquito afectada por temas del clima, pero nada que nos impida pues desarrollar el tema de hoy. Les comparto esta frase muy interesante que de hecho pues en clave pues de cuestión nos abre el espacio. ¿Viven peligrosamente las mujeres que escriben? ¿Viven más peligrosamente que los hombres que escriben? ¿Viven más peligrosamente que las mujeres que se dedican a otras profesiones que podríamos calificar también de riesgo? Esta frase, que está dada en clave de pregunta, forma parte del texto de Stefan Bollmann, que se titula «Las mujeres que escriben también son peligrosas», y en esta oportunidad esas preguntas nos las transmite Esther Tusquets, prologuista de dicha obra. Es importante, chicos, hoy en el día de hoy, trabajar en este caso pues el tema de mujeres y libros, mujeres escritoras, mujeres lectoras. Nuevamente, bienvenidos, muchas gracias. Profesora Natalia, compañera Natalia, ¿cuál es el tema el cual nos introduce el día de hoy? Muy bien, el tema que nos introduce hoy, o que nos esperamos pues en este rato compartir a modo de conversación, estimados oyentes, es un ejercicio de reflexión y lectura en torno a una línea de investigación denominada Filosofía y Literatura, desde la cual he venido desarrollando mi trabajo como maestra, investigadora y filósofa. En este caso, muy puntual, con este primer ciclo dedicado pues a las mujeres, ¿cierto? Entre filosofía y literatura, específicamente Virginia Woolf, daremos una mirada en torno al discurso de las mujeres. En consecuencia, como bien les he intentado anunciar, hoy vamos a trabajar precisamente un ciclo de conversaciones en torno a Virginia Woolf, y para ello pues les convoco, Natalia y Hernando, a que podamos seguir una consideración, una reflexión en torno a la línea de filosofía y literatura, desde aportes presentes en la obra de la escritora inglesa motivo de este encuentro. En este sentido, pues a propósito del ensayo Una habitación propia, que es su obra insigne pues para tratar estos temas, me gustaría pues iniciar con un pasaje provocador para que podamos abrir la serie de preguntas y reflexiones en torno a esta escritora inglesa. El pasaje es muy significativo también por la imagen que proyecta y dice así: «Me encontraba ya ante la puerta que conduce a la biblioteca misma. Sin duda la abrí, pues instantáneamente surgió, como un ángel guardián, cortándome el paso, con un revoloteo de ropajes negros en lugar de alas, un caballero disgustado, plateado, amable, que en voz queda sintió comunicarme, haciéndome la señal de retroceder, que no se admite las señoras en la biblioteca más que acompañadas de un fellow o provistas de una carta de presentación». Este pasaje pertenece al ensayo Una habitación propia y fue editado en el 2021. Al respecto, quisiera abrir la discusión acerca de qué emoción despierta la descripción del acontecimiento descrito y qué podríamos asociar, sobre todo respecto al género,
cuando hablamos pues de los personajes que están ahí involucrados en este pasaje y si se enuncia algún tipo de experiencia relativa al género con la experiencia de estar ante la biblioteca. Me gustaría pues cualquiera, que ya sea Natalia o Hernando, pudiese hacer un comentario al respecto de esta pregunta. La primera emoción que se puede despertar es ese sesgo de género que hay hacia los espacios privilegiados que tenían los hombres en aquella época. Entonces acá vemos ya un primer rol en el que dejan a la mujer fuera de esos espacios porque se tenía como la vaga idea de que ellas no podían estar en esos espacios ya que no podían desarrollar esa intelectualidad. Claramente hay una exclusión, como bien lo menciona la compañera Natalia, respecto al tema de género. Creo que suscita desde este texto como una reflexión justamente al contexto en el cual se desarrolla y en el cual ella menciona esa exclusión misma. Es decir, que podríamos asignar, por supuesto que quien bloquea el paso o el acceso a la biblioteca se trata de un hombre, ¿no? Situado desde su privilegio, situado desde su acceso exclusivo al saber, ¿no? Y al conocimiento. Y por otra parte, quien se le niega la entrada muy seguramente es una mujer. No alcanzamos a advertir si es muy joven, ¿cierto? O si puede ser que esté casada también o esté teniendo algún tipo de estatus en social, pero en todo caso se le niega el acceso a la biblioteca, que es un símbolo de estatus también, pero de acceso a la educación. Esto pues ya nos está situando en un contexto bien problemático, ¿no? Estamos hablando de un tipo de ensayo que se está presentando en el intersticio entre el siglo XIX y el siglo XX, donde ya estamos ante problemas de género frente al acceso a la cultura, frente al acceso a la creación de obras y demás. En este sentido, pues me gustaría, chicos, luego de habernos encontrado pues ya claramente excluidas en género femenino, ¿cierto? En ese acceso a la biblioteca, me gustaría que tratáramos de ver si la autora de la aventura de escribir un ensayo que precisamente se llama Las mujeres y la novela, podemos profundizar pues filosóficamente en torno a esta cuestión a partir de la exploración de una antigua y polémica, prolífica relación entre filosofía y literatura. Este tipo de relación ya la encontramos en reflexiones muy tempranas, ¿no?, de la historia de la filosofía. Si recordamos, por ejemplo, a filósofos de la naturaleza quienes escribían en verso, ¿cierto?, un Pitágoras, un Parménides y demás, o si pensamos en Platón, quien en República nos presenta de manera mucho más amplia y explícita la relación y la querella pues entre filósofos y poetas. Esta discusión sobre la función y el valor de la poesía para la polis filosófica ha permeado, por supuesto, el pensamiento de los más variados filósofos, filósofas, novelistas, críticos y estudiosos de distintas generaciones y latitudes. Por ello, sobre este campo en el que se desarrolla la proximidad entre filosofía y literatura, valdría la pena recordar algunas ideas de Eugenio Trías, un teórico también español, quien nos dice que precisamente la actuación y el ethos del escritor filósofo es en esta aventura lo decisivo. Constituye el motor de la creación o de la poiesis. El filósofo es, desde Platón hasta Adorno, desde Aristóteles hasta Wittgenstein, escritor. La escritura le invade y le penetra, trama, como pedía José Ángel Valente de todo verdadero escritor. Relación carnal con letras y grafías. Este pasaje se encuentra en las reflexiones de Eugenio Trías, que como bien les mencionaba, es un crítico y estudioso español. Estimados Natalia y Hernando, ¿en qué sentido han experimentado en su formación filosófica el proceso de la escritura? ¿Qué caracteriza entonces al filósofo y al escritor dedicado también a la literatura? Bueno, desde mi experiencia, la escritura me ha permitido abrir o tener nuevas vías de escape y mediante la filosofía me ha podido desarrollar esa creatividad con la que nacemos y de esta manera, primero, adquirir un nuevo conocimiento y segundo, como proponer nuevas vías para esas investigaciones que surgen día a día. Me interpela bastante la pregunta, digamos, la escritura es un ejercicio que uno hasta que entra ya en esta dinámica de la academia pues comienza a formarse y a consolidarse. Sin embargo, desde mi lectura personal, la literatura vendría a apelar más como a la sensitivo, a la sensibilidad, mientras que en la filosofía se apela más como a la reflexión, a la crítica. Entonces, no significa que estén separadas, sino que se pueden complementar. Es lo que he visto y he leído. Muy bien, gracias Hernando y Natalia por sus apuntes. En ese sentido también digamos que hay una
interpretación bastante tradicional de esa relación entre filosofía y literatura. Este tipo de vínculo se ha venido obviamente reformulando, replanteando, ¿verdad?, a través pues de distintas interpelaciones, a través de distintos ejercicios filosóficos. Sin embargo, es importante, y sobre todo para el caso del programa de nosotros hoy, afirmarnos en que de hecho la literatura propiamente dicha tiene mucho que decirle a la filosofía, y la filosofía de hecho aparece permeando muchos de los pasajes, muchas de las imágenes que también reproduce la literatura. Digamos que en ese sentido pues valdría muy bien la pena adentrarnos un poco más en la obra y en la vida de nuestra autora, en este caso Virginia Woolf, y pues a partir de allí pues profundizar en algunos aspectos tanto de su obra como de su ensayo Una habitación propia. ¿Qué les parece esa propuesta? Bien, bien. Bueno, preparados entonces, Es hora, ¿no? de dialogar. Es hora de dialogar, sí señores. Bien, en ese sentido yo creo que podríamos abrir, ¿cierto?, algunos elementos contextuales para que podamos situar un poco de manera histórica a nuestro personaje, que en este caso es Virginia Woolf. Para ello pues valdría la pena volver sobre algunos aspectos biográficos que resultan relevantes. Como muchos ya saben, Virginia Adeline Woolf, ¿cierto?, que de hecho Woolf es su apellido de casada, de soltera diríamos por ahí, es Stephen. De hecho era la hija del conocido Sir y hombre de letras Leslie Stephen, ¿no? Virginia va a nacer en Londres el 25 de enero de 1882 y va a vivir una infancia en un ambiente pues densamente literario. Ahora bien, al morir su padre, Virginia y su hermana Vanessa dejan el hogar familiar en Kensington, un lugar pues obviamente de alta alcurnia, ¿no?, y se van a trasladar a Bloomsbury, un distrito conocido pues por ser bohemio, por ser más bien nido, digámosle así, o referente para artistas, pintores, escritores y demás. Sin embargo, pues las hermanas Stephen encuentran en su hogar, nuevo hogar en Bloomsbury, cerca del año 1910 en adelante, un espacio para confluir, para abrir tertulias literarias y demás. Ya Virginia en 1912 conoce y se casa obviamente con Leonard Woolf, y a partir de allí pues empiezan el proceso de crear la Hogarth Press. La Hogarth Press hasta nuestros días sigue siendo un referente muy famoso para el proceso editorial en distintas áreas. Ya el 28 de marzo de 1941, Virginia sucumbe a distintas crisis mentales y de salud y termina suicidándose al ahogarse en el río Ouse. Sin embargo, vale la pena recordar algunas obras de esta genial escritora, entre ellas las novelas Las Olas, ¿sí?, así como El cuarto de Jacob, La señora Dalloway, Alfaro, Orlando, Los años y Entre actos. Este tipo de información también la podemos encontrar en la reseña que se incluye en la edición del año 2021, que fue publicada pues respecto a Una habitación propia. Esta edición de muy reciente, cierta publicación, tiene algo interesante, y es que tiene la participación de un equipo de traductoras y de un equipo también de ilustradoras, todas mujeres. Entonces, pues para un ensayo que ya comienza a tener y a tratar temas de género y feminismo, pues muy apropiado que esta nueva generación de feministas y teóricas y editoras pues se apropien del proyecto como tal. De acuerdo a esta información que por ahora hemos compartido sobre Woolf, valdría la pena preguntarles si consideran que la obra de esta escritora sería potencialmente influyente para la filosofía actual. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Yo considero que sí es influyente para la filosofía actual porque, a pesar de haber una brecha temporal, permite rastrear elementos que siguen estando vigentes hoy en día en investigaciones. Se puede hablar sobre las designaciones de género, o si ya vamos un poco allá, también hay una filosofía en clave existencialista que permite hacer un análisis desde la novela de Virginia Woolf. Pues justamente estaba reflexionando como todo el contexto que nos estaba brindando la profe Natalia, y creo que no es muy separado ese contexto a lo que quizás todavía se sigue viviendo hoy en día. Creo que es muy actual, se puede incluso y debería de cierta forma seguir trabajándose, profundizándose, como bien decía la profe, las nuevas generaciones que se vayan apropiando de la misma problemática que al fin y al cabo nos afecta a todas y a todos. No sé si la profe, digamos, ¿qué podría también aportar respecto a eso? Pues para toda persona que nos esté escuchando y que desee, por ejemplo, no, quiero estudiar filosofía, pero que sea de pronto alguna
digamos, alguna compañera que desee también y que le interese el tema, dado el contexto de hoy. Claro, sin lugar a dudas, pues que se siga editando y reeditando y volviendo a revisar las traducciones de Woolf ya es un signo de que en efecto sigue muy vigente pues para los debates actuales. En temas pues de lo filosófico, por supuesto, la filosofía pues en su relación con la literatura sí que tiene también un campo muy amplio de desarrollo y reflexión y trabajo académico. Y allí pues se cruza con todo lo que tiene que ver con los feminismos, los estudios de género, los women studies, los gender studies, y de hecho pues sigue, digamos, como muy actual el debate en torno a su obra. Si bien es un referente clave para la modernidad, sigue, digamos, como en el eje o en el centro pues de las discusiones. No es fortuito tampoco el hecho de que se presenten y se postulen cátedras alrededor del mundo, distintos ensayos, artículos académicos en torno a distintos aspectos que están obviamente presentes en la obra de Woolf. Y por supuesto el ensayo en habitación propia pues va a jugar un papel muy importante para las reflexiones que se desarrollarán a lo largo pues del siglo XX. Ya luego otro texto inaugural, como bien lo conocen ustedes, será pues, por supuesto el segundo sexo de Simone de Beauvoir, que también va a ser muy clave para este tipo de campo disciplinario. Si bien aún no podemos decir que Woolf sea directamente feminista o se designe como tal, sí vemos distintas reflexiones y distintas representaciones críticas del rol de lo femenino respecto a la educación, respecto a tener independencia, que es uno de los grandes temas también de la obra de Woolf. Entonces considero que las mujeres y los filósofos, filósofas y estudiosos de ella, pues más vale pues volver a visitar esta obra. ¿Bien? Listo, profe. Yo creo que podríamos entonces seguir avanzando en lo que se tenía planeado después de este corte. Muy bien, Hernando, sí, podemos hacer un pequeño corte y al volver, pues continuaremos profundizando en la obra de esta escritora. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. Estamos aquí con la profesora Natalia Mendoza, adscrita a la Escuela de Filosofía WIS, magíster en Filosofía y estudiante también de doctorado, y con la compañera Natalia Lázaro, egresada de la escuela. Gracias por este pequeño espacio y ahora retornando. Bueno, creo que hasta aquí hemos avanzado varios punticos interesantes. No quiero dejar de lado un asunto que sí que hemos abordado y es el tema de la educación de las mujeres, ¿cierto? Al respecto quisiera recordarles y pues compartir con ustedes también un dato muy significativo dentro de la vida y transcurso, desarrollo pues creativo de Virginia Woolf y que tiene que ver con la conformación del grupo de Bloomsbury, ¿no? Es un grupo que si uno revisa la historia pues de la literatura y demás, se va a encontrar con que fue muy significativo no solamente por el alboroto público que va a ocasionar, por el escándalo que va a ser para la sociedad inglesa, sino también porque de hecho este grupo va a servir como fuente y como espacio pues para la educación temprana de nuestra querida Virginia Woolf. De hecho pues de alguna u otra forma el círculo se forma, se crea en torno al hogar de Bloomsbury, donde habitaban las hermanas en este caso Stephen, tanto Virginia como su hermana Vanessa, ¿cierto? ¿Qué destaca de allí o de este espacio? Pues que eran espacios de cena, ¿cierto? Que se llevaban a cabo los jueves y los viernes en la noche, y eran espacios donde en efecto pues se daban cita a distintos pintores, economistas, pensadores, escritores, pues que de alguna otra forma habían tenido acceso a otros círculos también bastante importantes de la época, sobre todo amigos de Toby, uno de los hermanos Stephen, quien tomaba clases para esa época de medicina en la Universidad de Cambridge. Sin embargo, pues son Vanessa y Virginia quienes se sumarán a la petición a su hermano Toby para que invite a sus compañeros, sus amigos, sus conocidos a la casa, y a partir de allí pues se desarrolle toda una serie de tertulias y de encuentros en torno pues a distintos temas. Algo que va a ser muy importante es que en el marco pues del grupo se van a desarrollar distintos escenarios de debate, de afinar las ideas, que va a ser muy importante pues para Virginia
porque se va a hablar de arte, literatura, política, y esto de alguna otra forma pues va a contribuir a esa formación o esa educación no formal, ¿cierto?, que va a tener Virginia y de la cual pues que de otra forma no habría podido conseguir. Sobre los encuentros en la casa, pues solamente tenemos noticias a través del hijo de Vita Sackville West, quien nos va a contar cómo se daban estas reuniones. Dos cosas por destacar: el grupo de Bloomsbury va a tratar a las mujeres como iguales, entonces de hecho eso va a ser muy revolucionario para su tiempo. Dos, que van a estar preocupados por alcanzarle la excelencia intelectual, y pues en ese orden de ideas pues también se van a oponer, por ejemplo, a la guerra, es decir, que van a mantener una posición pacifista, pero también no le van a tener miedo a abordar temas como la sexualidad y el género, ¿sí? En ese sentido, por supuesto, el grupo de Bloomsbury va a influenciar decididamente el trabajo de Virginia Woolf, ¿sí? Y de alguna u otra forma también pues nos va a mostrar que hay etapas, otras dos etapas en la vida de Virginia, como el matrimonio de su hermana Vanessa y la muerte de su hermano Toby, que van a incidir de manera un poco negativa en su estabilidad emocional, pero pues paulatinamente también marcarán el desarrollo de su obra, ¿bien? En ese contexto o con estos datos es importante ahora adentrarnos en una habitación propia, que es el ensayo central. Y en este caso pues el ensayo central de una habitación propia plantea un pasaje muy importante, y es donde se describe la hermana de Shakespeare, a la hermana de Shakespeare, ¿no? Frente a ese pasaje, que es bien interesante y bien significativo, me gustaría que conversáramos acerca de un par de preguntas. La primera es: ¿qué momentos de la ficción a través de la cual Virginia crea a Judith, la hermana de Shakespeare, podríamos destacar? ¿Cuáles son esos obstáculos que Judith Shakespeare, ¿cierto?, tendría pues para escribir? Y si es peligroso para las mujeres dedicarse a la escritura. No sé cómo quisieran ustedes abordar estas tres preguntitas. Bueno, esa creación que hizo Virginia Woolf sobre la hermana de Shakespeare, yo destaqué dos elementos importantes. El primero es cuando ella decide leer y escribir, y siempre era interrumpida por sus padres. Cada vez que ella quería la mandaban a hacer cosas del hogar, que era tejer, estar a los cuidados de los hermanos, en fin. Y el otro elemento es cuando ella rompe como con esa designación de roles de la época, que era que la mujer debía casarse, tener hijos y no más. Ella decide escaparse, ir a Londres e ir en busca de ese futuro, que era poder dedicarse a ser escritora. Lamentablemente, cuando llega allá no cuenta con buena suerte y pues su trágico final. Y pues los obstáculos: uno, no tener un espacio. Cada vez que quería leer o escribir se veía interrumpida. Y dos, si hubiera contado con dinero cuando se fue a Londres, la situación hubiera sido totalmente diferente. Y si es peligroso para las mujeres dedicarse a escribir, yo digo que no, pero si se sigue teniendo o si se sigue estando bajo un sistema patriarcal, se van a seguir presentando esos prejuicios, e inclusive se le pueden adjudicar enfermedades a las mujeres que escriben, ya sea que sufre la locura, de cólera, delirio, en fin. Entonces, si se sigue manteniendo ese sistema, pues es un peligro que las mujeres escriban. Siguiendo el hilo de lo que, digamos, planteaba la profe Natalia y de lo que acaba de compartir la compañera Natalia, bueno, Natalia justamente. Sí. Hoy estamos duplicadas. Creo que como lectura personal he comprendido que en el transcurso de la historia occidental no se ha tomado muy en cuenta la literatura y el pensamiento filosófico propuesto por las mujeres, a pesar de que sí estén presentes. En algunos casos pasa desapercibido. Siguiendo el hilo de estas ideas planteadas brevemente, quisiera hacer como una pequeña pregunta. ¿Aún persiste ese yugo en nuestro contexto, o al contrario ya dicho sistema, creen, censurador, ha caído? ¿Qué consideran? Yo creo que no hemos terminado, digamos, como con todo ese, digamos, como con todas esas censuras y con todos esos obstáculos. En efecto, se han dado espacios para que las mujeres puedan desarrollarse intelectual, ¿cierto?, y creativamente, pero, digamos, no están en las mismas condiciones que tienen los hombres para acceder todavía a la cultura y a la educación, ¿sí? O, en su defecto, tampoco para tener representatividad luego en las academias y en otros espacios. Entonces, hay desafíos, por supuesto que los hay, sin demeritar, pues, la labor de defensa de los derechos humanos que, pues, estas generaciones han conseguido. Entonces, pues, claramente, al ser un sistema como el patriarcal, el que todavía está imperando, aún nos quedan varios desafíos. Y bueno, ya para el cierre de este programa quisiera cerrar con esta provocadora frase: durante todos estos ciclos, las mujeres han sido espejos dotados del mágico y delicioso poder de reflejar una silueta del hombre de tamaño doble del natural. Este pasaje se encuentra en el ensayo de una habitación propia en la edición del 2021 de Virginia Woolf.
Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Se nos pasó el tiempo, ¿verdad? Volando. Queda pendiente otro programa para poder continuar con esta temática que es de mucho interés realmente en el contexto en el que estamos. Del mismo modo agradecemos a nuestras dos invitadas, la profesora Natalia Mendoza, magíster de Filosofía UIS, adscrita a la escuela, y también a Natalia, egresada de la escuela, que ya también está viendo y saliendo recién de la universidad. Entonces, muchísimas gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes, hasta este momento, les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.